Muy bien, señores, nuevamente muy buenas tardes. Vamos a continuar con las conferencias para el día de hoy. Y me complace en presentar, también vamos a invitar al ingeniero Andrew Fowler, geólogo senior del AMC Consultants, para dar inicio a su conferencia titulada ¿Cuál es el esparcimiento de los taladros que necesito para elevar la ley de mis recursos mineros inferidos? Lo vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor. Gracias. No sé cuántos de ustedes son geólogos. ¿Pueden levantar su mano si usted es geólogo? Ok. Ya. Y lo siento, pero necesito hacer este charla en inglés. Pero después, si quieren conversar, puedo conversar con ustedes en español. Okay, so Para comenzar, quisiera definir un par de puntos. Cuando reportamos los recursos minerales en Australia y en Canadá, nosotros agrupamos los recursos minerales en diferentes categorías. Tenemos recursos inferiores, que es la categoría de confianza menor, y recursos indicados y medidos, que son los más elevados. Voy a hablar sobre las categorías de alta confianza. Esto quiere decir recursos indicados. Igualmente, quisiera hablar sobre los taladros interespaciados. Cuando perforas agujeros entre ellos para rellenar los espacios. Esencialmente se está incrementando la densidad de taladro y estos se llaman taladros interespaciados. Bien, ¿cuál es el espaciamiento de los taladros que necesito para elevar la ley de mis recursos? ¿Alguien podría responder esto? ¿Alguien ha pensado al respecto? ¿Cómo lo hicieron? Si tuvieran que pensar al respecto, si tuvieran que realizar este análisis, pues bien, es un ejercicio subjetivo porque uno tendría que utilizar la opinión de otra persona, preguntarles cuántos taladros se requieren, quizás basado en experiencia de otros lugares en los cuales han trabajado, o quizás esa experiencia es una asociación de distintas opiniones. No hay muchos estudios al respecto sobre el tema y por lo general el proceso que suelen seguir las personas suele ser subjetivo. El punto de este documento, presentación, es tratar de agregarle objetividad al proceso y ayudar a las personas que están categorizando sus recursos y brindarles algunas pautas y un marco de referencia que puedan utilizar para decidir cuánto de sus recursos pueden convertirse en categorías de mayor nivel basado en el espaciamiento de los taladros.
se utiliza para alzar la confianza y cómo investigar todos estos factores que van a crear mucho ruido y esencialmente cómo podría medirse. Decidimos enfocar nuestra atención y tratar de trabajar, analizar varias preguntas para comenzar. En primer lugar, me imagino que cuando las personas planifican un programa de perforación tienen cierta expectativa de qué va a lograr para los recursos, esperan tener una mejora, pero ¿cuánto esperan? ¿Cuál es la expectativa? Y si los programas de taladros interespaciados cumplen con las expectativas que tenemos nosotros, esta es la base, esto es lo que estamos tratando de evaluar. Y los efectos, el tipo de commodity, cambiar la persona competente y calificada. Con esto quiero decir la persona responsable de los recursos bajo los códigos internacionales de información como JOC y otros factores, tales como el tamaño de los recursos, si esto tiene algún impacto sobre el resultado. Para mí, personalmente, lo interesante es qué ocurre con la ley al momento de realizar un programa de taladros interespaciados. Veo algunos proyectos en el cual vemos que la información proviene de un programa de taladros interespaciados, estimamos los recursos y la ley suele decaer. ¿Y esto es algo bastante común en la industria, en distintos proyectos, o solamente fue una experiencia personal? Muy bien. Y finalmente lo que deseo hacer es establecer un marco de referencia en el cual podemos decir cuántos taladros se requieren para mejorar la proporción deseada de recurso mineral inferido a una categoría de recursos mayores. Y todo lo que hemos reunido, Katy y yo, nos logré llegar a este marco de referencia. No estamos ahí totalmente, pero es alentador y tenemos que seguir trabajando para demostrar esta relación o este ratio. No sé si pueden leer esto, quizás la letra es algo pequeña. La manera de cómo llevamos esto a cabo fue de la siguiente. Reunimos una serie de estudios de casos de la base de datos de AMC e información públicamente disponible y tomamos 2 informes de reportes minerales consecutivos. Por decir, teníamos uno informe del 2012 y uno subsiguiente en el 2014. Comparamos la cantidad de taladros perforados entre los dos estimados y luego vimos las toneladas y la ley de las distintas categorías en los 2 periodos. Y luego colocamos toda esta información, recolectamos información sobre el tipo de depósitos, yacimientos y qué grupo de commodities para que puedan ver, esperemos, que logren ver que la mayoría de los ejemplos provienen de depósitos en zona de cizalla y de cobre pórfido, y esto se debe a que la mayor cantidad de información públicamente disponible cae en estos grupos. También tuvimos información de depósitos de hierro, de cobre, de Strataform, de cobre níquel y también de hierro, cobre y oro, lead, zinc y plata, plomo. Así tenemos metales preciosos en zona de cizalla, metales de base y también commodities a granel. Y acá tenemos depósitos de fosfatos y de arenas minerales. Son óxidos de hierro también, son depósitos importantes. Los proyectos que recopilamos de muchas partes del mundo. Acá pueden ver la distribución geográfica en este mapa.
¿Cómo realizamos esto? Como señalé, analizamos 15 estudios de caso, leímos los informes, recopilamos la información que necesitamos, lo colocamos en una hoja de cálculo gigantesca, comparamos dos informes de recursos minerales consecutivos, vimos la cantidad de taladros, ley, toneladas, la comparación tenía que ser al mismo nivel de ley de corte. También verificamos que no habían diferencias. También verificamos que los parámetros económicos eran los mismos entre dos estimados de recursos para verificar que estábamos comparando equitativamente la información. Buscamos distintos motivos por los cuales los recursos cambiaban. La interpretación geológica cambió en algunos casos y esto puede tener un impacto importante. Los parámetros de estimación cambiaron y en algunos casos la persona competente o calificada también cambió. Queríamos ver si estos otros factores también influían. Aquí tenemos un ejemplo de la información que recopilamos y cómo fue procesada esta información. Esto viene del proyecto Juanicipio en México, es información públicamente disponible. Tenemos recursos inferidos e indicados. En el estimado del 2012, la proporción de recursos indicados, que es la categoría más elevada, era de 0.64 y en el 2014, 0.73. Esto representa un cambio de proporción de 0.09. Entre los dos estimados hubieron 49 taladros perforados, que es un incremento de 18% en la perforación. Utilizamos metales contenidos para determinar las proporciones y como pueden ver que estas estadísticas que miden una lista de unidades para comparar distintos proyectos con diferentes etapas de mineralización. Estos son los resultados iniciales cuando hicimos el mapeo original. Esto fue el primer resultado. Espero que puedan ver esto. Quizás es algo pequeño y tuvimos 4 grupos que Katy y yo logramos identificar. Tenemos un grupo en azul. El grupo azul se encuentra aquí, que muestra una correlación positiva entre el número de taladros en este eje, el cambio potencial en este eje y cambio proporcional de categoría inferida a alto nivel, comenzando en 0 aquí y subiendo hasta 1 aquí arriba. Hay otro grupo que tenemos sentado aquí en color verde. Esto también tiene una correlación positiva entre el número de taladros y el cambio de proporción. Sin embargo, vemos que está alejado del grupo en azul. Luego tenemos un grupo en rojo que tiene un cambio de proporción negativo. Nosotros interpretamos que había más perforación extensa que de taladros interespaciados y esto no nos ayuda a responder las preguntas que nos interesa, así que ya no serían considerados en el estudio. Igualmente, hay un grupo aquí de 4 estudios de caso en color morado, donde hemos visto un incremento importante en el cambio de proporción con muy poco o cero perforación. Entonces, cuando vimos más en el detalle de estos estudios de caso, descubrimos que el estimado inicial estaba basado principalmente en datos históricos y era totalmente inferido, y luego realizaron un par de taladros de confirmación o un par de estudios que incrementó la confianza en los recursos y luego un cambio en las categorías de recursos de inferidos a principalmente indicados. Nuevamente, estos estudios no nos ayudan a responder la pregunta en cuanto a los taladros interespaciados y no serían utilizados en los estudios posteriores. Muy bien.
Entonces, las dos poblaciones a las que me referí, el grupo en azul y el grupo en verde. El grupo en azul es este de aquí y este es el verde que está de este lado. Kathy y yo aún no. Esto puede ser una falta de datos hasta este punto, pero lo que podemos ver claramente a partir de estos resultados, este grupo representa una población óptima y este es un grupo en el cual la menor cantidad de taladros fueron perforados para un cambio de proporción deseada versus este grupo se talaron mucho más agujeros y el cambio de proporción fue menor. Esto es una situación subóptima. Queremos perforar la menor cantidad de taladros para obtener mayor cantidad de cambio de proporción en el metal o mineral. No estábamos seguros por qué existen estas dos poblaciones, por ende tratamos de incluir otros factores para ver si estos afectaban los resultados. Por ejemplo, si el tipo de commodity tiene alguna influencia sobre el resultado o si los metales preciosos recaen en una categoría y otra commodity cae en otro grupo. Lo que podemos observar aquí es que los cuadrados en rojo son metales preciosos en zona de cizalla y los triángulos morados son metales base, los puntos en azul son metales preciosos epitérmicos y los que están en verde son productos básicos o commodity a granel y no hay ninguna relación entre los commodities y los otros grupos que están ahí. Por ende, esto no nos ayuda realmente a entender lo que está ocurriendo. Luego vimos el tamaño de los recursos. Debido al hecho que estos son listas unitarias, podemos comparar tamaños de recursos y quizá esto puede afectar las dos poblaciones que estamos analizando nuevamente. Sin embargo, no es evidente. El punto en azul son 0,20 millones de toneladas, lo de verde cruces 20 a 100 millones de toneladas y el triángulo en morado son más de 100 millones de toneladas. Para mí esto no parece crear una relación entre la talla de los recursos y los grupos que podemos ver aquí. Ahora, otro aspecto que nos interesó, ¿qué ocurre si uno cambia a la persona competente o calificada? Esto nos lleva a un incremento significativo en las categorías más altas o no. Cuando mapeamos la información no tenemos muchos ejemplos en los cuales la persona competente o calificada cambió. Sin embargo, en aquellos casos que sí lo hubieron, vemos una distribución más ajustada que cae en esta parte de la gráfica, lo cual nos sugiere que al cambiar a la persona competente o calificada, la persona es mucho más conservadora y la mejora a las categorías de recursos. Hay un mayor spread cuando mantienes a la misma persona competente o calificada, y esto me indica que la persona competente o calificada requiere tener un poco de historial o experiencia con el proyecto para sentirse cómodo y realizar mejoras de recursos importantes. Si cambias a la persona competente, no vas a obtener un resultado mejor. Seguramente no será un mejor resultado, ya que la persona será más conservadora, como indiqué. Este ejemplo fue uno en el cual me interesaba mucho personalmente, dado que, según mi experiencia, cuando uno mejora de inferido a mayor categoría, ves una reducción de la ley. Esto es cierto, depende del tipo de commodity el cual están analizando. Las cruces en verde son commodities a granel. No tenemos muchos ejemplos en esta gráfica. Sin embargo, están sentados cerca a la línea sin cambio, que está aquí. Entonces, tenemos un spread muy limitado. Si vemos los metales base, el spread se incrementa y esto hay que esperarse porque son más variables que los commodities a granel. Y este está más por el lado negativo, sin embargo, no es tan dramático. Luego el spread es bastante equitativo, ambos lados, el lado positivo y el lado negativo de la línea. En el caso de metales preciosos epitermales,
Vemos aquí, debido a esto, tenemos un spread más amplio de los resultados y podemos observar esto. Incluso que el promedio está por el lado positivo, tenemos una cola negativa, un sesgo hacia el lado negativo. Esto sugiere que esto va más hacia el lado negativo. Y luego, cuando observamos a los metales preciosos, aquellos que están en zona de cizalla, el spread es mucho más amplio y la tendencia es definitivamente negativa. Este tipo de depósitos son difíciles de estimar y modelar de una manera precisa, y esto no debería sorprendernos. Basado en todos los resultados que reunimos, sé que aquí hay mucha información, pero sí hemos visto una correlación positiva entre el número de taladros y el cambio de proporcional, y esto había de esperarse. Para mí, esto muestra que si una taladra más agujeros vas a incrementar los recursos de inferido a categorías de mayor nivel. Ahora, si realmente podemos determinar que esto sea así, hay que seguir trabajando para poder incluir mayores estudios de caso y ver la tendencia de manera más clara. Pero si nos basamos con la información con la que contamos ahora, si la empresa quiere un cambio profesional de 0.2, la empresa debería incrementar la perforación en un 25%. Este es un punto de partida. Puedes planificar tu programa de recursos, puedes hablar con la persona competente o calificada para ver si vas a obtener el resultado que esperas. Si no, en caso negativo, la pregunta es ¿por qué no? Quizá algunos de los taladros son redundantes y sería mejor colocarlos en otro lugar. El punto de esta presentación es realizar una discusión, incrementar la comunicación entre las personas que planifican el programa de perforación y lo que estiman los recursos y establecen las categorías de recursos a fin de cerciorarse que hay mejor comunicación y que las personas obtengan los resultados esperados. Bien, hay que realizar más trabajo para reconfirmar las distintas poblaciones y establecer si una característica real o si simplemente la población óptima y subóptima, y si hay algo menos que esto. Bien, entonces aquí hay que realizar más trabajo y quisiera invitar a cualquier persona de la audiencia, si tienen algún proyecto que están planificado, que acaban de concluir y quieren ver cómo se mapea en la gráfica, estaría encantado de hacerlo, y es una excelente manera de comenzar a conversar y comprender un poco más sobre sus proyectos respectivos. Estoy con los consultores, estamos en el stand 927 y encantados de que nos visiten para conversar al respecto. Aquí voy a hablar sobre AMC. Llevo 7 años trabajando con AMC. Soy geólogo de recursos. Actualmente estoy en el Perú. Estoy trabajando en el proyecto Mina Justa, cuyo propietario es Minsu, y trabajamos para otras empresas también en el Perú. Quisiera invitarlos a conversar sobre el tema en cualquier momento. Muchísimas gracias. Thank you to our speaker. We would now like to invite the audience to participate and to ask questions, please. The microphone is available. If you like to ask a question, please raise your hands. For the person in charge can forward the question to Mr. Andrew.
I'm sorry, the microphone is not working. El micrófono no está prendido, por favor. Muy bien, gracias. Trabajamos en todo tipo de depósitos, de yacimientos, distintos metales. Hemos trabajado en 7,000 proyectos en todas partes del mundo, así que no solo soy yo, tenemos 130 consultores que trabajan en diferentes tipos de yacimientos. Tenemos las capacidades trabajamos en carbón y otros metales, así que podemos trabajar en cualquier tipo de proyecto. Piedras preciosas, bueno, eso es algo distinto. Generalmente para esas tareas tenemos consultores con los que trabajamos que nos apoyan. Podemos hacer diseño de minas para diferentes tipos de yacimientos. No creo que nadie hace recursos minerales para ese tipo de depósitos de piedras preciosas. If there are any additional questions, please. ¿Por qué no optaron una manera geoestadística o una solución geoestadística? No veo un enfoque geoestadístico en su estudio. Esto no es un enfoque geoestadístico o el problema que han tratado de solucionar, para mí, es un problema geoestadístico y la optimización entre las distancias de los taladros. Cuando hablamos de la geoestadística es muy específico a un proyecto. Yo he llevado a cabo estos estudios donde optimizamos los taladros interespaciales para un proyecto utilizando geoestadística y simulación. Esto es muy detallado, específico y un ejercicio bastante costoso. Lo que he tratado de hacer aquí es brindar información que brinda una pauta de las personas de manera general y no es específico a un yacimiento en particular. Este es un comentario muy rápido. En primer lugar, estoy de acuerdo con la pregunta anterior. Sería bueno fijarnos en los diferentes gráficos de los diferentes proyectos y ver si una correlación entre el primer modelo y el taladro interespaciado entre ellos. Esto es un comentario, pero la pregunta que tengo, retiraron las áreas, ciertas áreas, pero perforaron suficiente para poder sacar aquellos proyectos que tenían una perforación adicional. Es decir, esencialmente estás incrementando tus recursos a través de una extensión y a través de materiales e indicadores. Pudieron encontrar ese tipo de proyectos porque esto podría sesgar. Bien, vamos a dividirlo esto en dos preguntas. En primer lugar, nosotros no entramos a un nivel de detalles de los variogramas. Aquí parcialmente es que no todos los variogramas están modelados bien y la mayoría de los casos no están bien modelados. Es un nivel de detalle que a menudo no se ven en estudios públicos. Sin embargo, tenemos la coeficiente de variación para ver si esto estaba relacionado a la cantidad de mejora de recursos que vemos. Obviamente hay una relación entre el tipo de yacimiento como metales preciosos, que naturalmente tienen un coeficiente de variación superior, y esto lo vemos. Nuevamente, esto no es el objetivo de este ejercicio. Hay ciertos temas que tomamos por sentados, que depósitos de alta variación tenían variogramas y naturalmente tendríamos que taladrar más para poder entenderlos y categorizarlos de manera adecuada.
Entonces no estoy seguro que llegar a este nivel de detalle nos ayudaría. Hay algunas simplificaciones que debemos hacer para permitirnos a comparar estos distintos proyectos. En cuanto a la segunda pregunta fue, ya me olvidé. Sí, extensión de perforación. Sí, en cuanto a extensión de perforación, hicimos una verificación con los informes y vimos cuando hubo un cambio negativo, en cambio proporcional, cuando hubieron más inferido a costas de categorías de mejor nivel, vimos que hay una mezcla de perforación extendida. Para ver las tendencias, nos tuvimos que enfocar en aspectos sobre los taladros interespaciados y dejar de lado la perforación por extensión. Se ha portado bastante importante con la participación del ingeniero Andrew Fowler, a la cual por favor pido fuerte los aplausos.